extiendo la bienvenida, obviamente, a la audiencia que nos acompaña hoy, en particular a los periodistas con el que tengo el gusto de compartir esta conversación. Y quisiera, pues, arrancar contando que hoy entre los cuatro que estamos en esta conversación, trataremos de analizar y entender mejor como las tendencias de inversión que están ocurriendo en Latinoamérica y desde el rol que cada uno ha ocupado a través de la experiencia que todas las personas que estamos acá reunidas hemos acumulado, no solo desde el rol de inversionistas, sino también desde el mismo rol de creadores de comunidad, de advisors, de mentores, de emprendedores en sí mismos. Pues trataremos también de abordar el tema de cómo llevar mejores prácticas en la relación del emprendedor y el inversionista, y que como propósito final nos permita justamente entender cómo es que se cierra ese gap de conversación y de entendimiento entre fondos de inversión y empresas de alto potencial en la región. Así que con este breve contexto, pues quiero arrancar enfocándome como en una primera parte de esta conversación en la que le pediría a Consuelo y a Daniel que compartan sus opiniones, porque creo que estamos viviendo un momento en el que se siente una dicotomía. Veníamos de un mercado el último año que había cambiado muchísimo, que tenía un boom sin precedente en la velocidad y el valor de las acciones de tecnología en los mercados públicos y por tanto también en los mercados privados. Y habíamos visto como un movimiento muy interesante hacia Latinoamérica, donde habíamos logrado un año récord de inversión, casi que la región había llegado a 15 billones de dólares invertidos y habíamos incluso logrado superar, participar en un 50%, un poco más del total del movimiento de private capital en la región. Así que veníamos de un 2021 con muchísima visibilidad, con mucha aceleración y sobre todo notoriedad del ecosistema de emprendimiento, pero curiosamente entramos a la dicotomía donde en los últimos meses, por el contexto macroeconómico que estamos viviendo, pues hay un cambio significativo en la actitud de riesgo, al parecer, del mercado, de los inversionistas, y un poco empezamos a reconocer que hay ajustes tanto en los mercados públicos como en los mercados privados, y empieza a existir un temor de si va a seguir esta tendencia y esta disponibilidad de capital en la región. Así que me encantará empezar esta conversación primero entendiendo a qué se ha debido el boom del último año en Latinoamérica y luego entender si bajo las circunstancias actuales podemos esperar que se mantenga esta tendencia o no, y qué debemos de pronto ver como trend principal de capital y de disponibilidad de inversión en la región. Entonces, me encantará empezar escuchándote, Consuelo. Me gustaría saber desde tu experiencia qué has visto y qué opinión tienes sobre las circunstancias actuales. Buenos días a todos y buenos días a Daniel, a Cristian y a ti, María Fernanda. Un gusto estar esta mañana con todos ustedes. Y bueno, pues Latinoamérica es una región sumamente importante en la economía mundial, ¿no? Con una población de 600 millones de habitantes. Y venimos, ¿de dónde venimos? ¿No? Digamos, del 2013, cuando en México, que es la segunda economía más grande en la región, el gobierno mexicano lanza a través del INADEM las convocatorias para formar nuevos fondos, incentivar la creación de nuevos fondos de venture capital en etapa temprana. Eso fue en el 2013, ¿no? En mayo del 2013 es cuando nace SB Latam Capital, SBLC. Estaba pues OLVP en aquel entonces, ¿no? Como yo considero el primer fondo de early stage en México en el 2012. Y no tenemos ni siquiera el récord de cuánto se estaba invirtiendo en venture capital, ¿no? En Latinoamérica, desde luego Brasil, pues ya tiene un ecosistema mucho más maduro, pero sí sabemos que en el 2016 pues, se invirtieron $1 billón aproximadamente en venture capital en la región. Entonces, ¿de dónde venimos? Pues en México desde el 2013 con cuánto les gustaría, menos de $500 millones por seguro en México, yo considero en la región, de $1 billón hace 6 años,
a 20, un poquito más de 20 billones de dólares el año pasado, sí, un crecimiento brutal. Pero también, desde luego, pues por las mismas características que tenemos en la región, más allá de una economía de 600 millones de habitantes, con una penetración de Internet del 67%, pero mucha oportunidad también, que lo hemos visto desde un inicio nosotros como fondo, como firma de venture, en el área de salud, ¿no? Donde tenemos pues aproximadamente tan solo 2 doctores por cada 1,000 habitantes en promedio en la región, ¿no? Y 1/3 de los gastos de salud se hacen fuera del bolsillo. Y como lo hemos visto todos en la pandemia, pues quedó evidenciado que la infraestructura de salud en la mayoría de los países latinoamericanos pues es muy insípida, con muchísima fricción y con una gran oportunidad, ¿no? Para innovar. Y consideramos que es lo mismo en el área de cambio climático, ¿no? Que tenemos 6 de los 15 países megadiversos de la Tierra están en Latinoamérica, ¿no? 1/4 de los recursos de tierra arable del planeta también están en Latinoamérica y 1/3 de los recursos de agua, ¿no? También Sudamérica es el segundo productor de gases, de emisión de gases, a partir de la industria de alimentos, de producción de proteína animal. Y esto da una gran oportunidad. Ahora, lo que pasó también el año pasado, y lo que ha pasado más bien desde el 2020, es que Venture Capital ha crecido en todo el mundo, ¿no? No hay una sola región. Simplemente en Estados Unidos el año pasado, los fondos de Venture Capital levantaron más de 128 billones de dólares, que nunca, pues es la cifra récord, ¿no? En un año. Entonces, pues sí, vemos ahora desde luego una desaceleración económica, con muchas áreas de riesgo macroeconómicas impactando no solo a Latinoamérica. Creo que esto es importante. Es a todo el mundo, a Venture Capital en todo el mundo, y esto está afectando pues no solo los mercados públicos, mercados privados, pero la región viene con una etapa de un crecimiento que estaba ya demorado, ¿no? Para las oportunidades de la región. Totalmente de acuerdo justamente en esa primera sensación de ya llevaba tiempo la región en deuda de empezar a atender y transformar como esos problemas estructurales, y obviamente que lo hiciera desde la innovación. En ese sentido, Daniel, a mí me encantaría escuchar también desde tu experiencia cómo has vivido estos últimos años, por qué Latinoamérica justamente también ha sido interesante desde la perspectiva de inversión tuya, y qué empiezas a ver también en los siguientes meses o en el siguiente mediano plazo que llega para la región. Excelente, un gusto saludarlos a todos, a todo el auditorio y bueno, pues ustedes también, Luis, Cristian, Consuelo y Fernanda, pues un placer estar con ustedes aquí en este panel. Mira, efectivamente coincido completamente, la oportunidad es brutal, la oportunidad siempre ha estado, ¿no? Yo digo, tener el 8% de la población mundial, y si nos comparamos con Estados Unidos, podemos decir que Estados Unidos, la parte de Venture Capital, dentro de la economía del país, el VC representa el 1.38% de Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Y aquí en México el 0.29%, ¿no? Simplemente para poner el margen. Y cuando hablamos de la relación de empresas tecnológicas que hay en Estados Unidos contra su PIB, estamos hablando que el 48%, de un 48%, mientras en Latinoamérica, como completo, tiene un 2.3%, ¿no? Estamos hablando de 20 veces más la oportunidad de ser cada vez más maduros y convertirnos más en la parte tecnológica, ¿no? Una parte tecnológica que nos permite ser mucho más competitivos, nos permite innovar, crear muchos más empleos, y al final de cuentas eso es lo que hemos visto, ¿no? Cada vez que se ha hecho eso, el primer esfuerzo, por ejemplo, con la ley FinTech hace años, ¿qué pasa? Pone a los bancos y a todos los incumbentes a decir, oye, espérate, ¿no? ¿Por qué ellos lo pueden hacer tan rápido? ¿Cómo pueden innovar ellos? Y empieza a haber un cambio de paradigma, empieza a haber un cambio de paradigma de los mismos usuarios. Con la pandemia el usuario cambió por completo. Y hoy vemos un LATAM completamente lleno de oportunidades, y vemos un LATAM también lleno de gente que está dispuesto a apostar por ello, ¿no? No es lo mismo hace 10 años que ahora. Hay muchos más fondos. Bueno, evidentemente el año pasado fue año récord en todo lo que quieran, en unicornios, en deals, en valuaciones, en todo fue récord.
Pero a pesar de la parte que estamos viviendo ahorita económica, yo creo que ya la rueda viene girando desde hace tiempo y esto simplemente no para, ¿no? Yo lo veo como un simple ajuste donde ya todos los inversionistas internacionales se han dado cuenta de la oportunidad que hay en LATAM, este gap que hace falta llenar con las empresas tecnológicas que vienen a destronar a todos estos que se habían quedado varados. Y yo quiero apostar por ello, ¿no? Y creo que la mayoría estamos apostando por este nuevo camino. Sí, desgraciadamente va a ser una transición lenta, porque también la liquidez que había el año pasado no vamos a tener este año. Yo creo que vamos a tener un periodo de transición en el que se va a calmar un poco el mercado y vamos a regresar, pero seguimos viendo muchas startups con grandes problemas a resolverse, con grandes oportunidades de mercado que quieren atacar, y eso nos motiva muchísimo, ¿no? Porque sentimos que cada vez eh, los mercados se compiten más y esto es para lo que trabajamos, ¿no? Porque mientras haya más competencia, la gente va a trabajar hacia adelante. Y creo que un punto nada más a destacar es que esto para nosotros, los que estamos justamente metidos en la industria de Venture Capital, eh, es una oportunidad de oro porque también en el 2008, por ejemplo, en la crisis de allá, nacieron las mejores startups de Estados Unidos. Y era un momento en el que tampoco nosotros estábamos preparados para eso. Y creo que esta, llamémosle crisis simplemente por este reajuste, también se va a convertir en una gran oportunidad para muchos que van a buscar nuevas formas de combatir problemas que ya tienen tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y también ahí yo coincidiría en que si bien habíamos visto un año con récord históricos de inversión, también habíamos visto un poco una pérdida de disciplina del lado también del inversionista, en el que muchas veces quizá por la velocidad de llegar o ganar un deal, se perdía un poco la disciplina de entender y apreciar dónde estaba como la calidad operativa y técnica de los emprendimientos. Y yo creo que este año también nos regresa la oportunidad de tener ese acercamiento de mayor calidad y de mayor conciencia en juzgar y en evaluar las oportunidades. Entonces, sin duda, coincido que esta es una región con grandes desafíos y grandes oportunidades a transformar, pero que también en estos periodos de crisis van a salir las mejores oportunidades y van a continuar visibilizándose los grandes equipos que tienen la capacidad, obviamente, de afrontar los retos que vienen con la región. Y esto me lleva a unir a Cristian y a Luis, porque ustedes han vivido de primera mano el momento de incepción y de creación de los emprendimientos. Me encantaría saber, ya que ahora lo íbamos comentando, pues que empezamos a ver que Latinoamérica tiene un montón de industrias y sectores a transformar, pero en medio de este contexto y con la evolución que hemos visto en los últimos años, me encantaría saber desde la experiencia que tienen ustedes, pues qué sectores empiezan a llamar la atención. Pareciera que históricamente nos hemos concentrado mucho en fintech, pero me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Es fintech realmente como la industria más importante? ¿Hay otras? ¿Qué sectores son relevantes para la región? Y feliz de escuchar sus comentarios. Si les parece bien, creo que podemos empezar con Cristian. Hi, Maria, and thank you all for having me. Very happy to be here, and apologies for the discussion in English. I would do it in Spanish if my Spanish were a little less intermediate and a little more advanced. But, you know, in terms of sort of sector interests and investments, you know, as a firm, Illuminar is itself completely generalist and opportunistic. So we see quite a lot broadly, obviously within fintech, but also obviously very much outside of that. We're principally interested in investing in, you know, companies that have the potential to reach venture scale and really impact markets that they are operating in. We have a history of and set of relationships that are deeply cross-border with the US, given our relationship with angels. And so for that reason, I often think about opportunities in Latin America in comparison to many solutions that already exist or are implemented well in the US. Although not necessarily everything that has been built in the US is necessarily, you know, an inevitable fit for the Latin market. That said, I think a lot of the very interesting spaces to invest in within LATAM
are the spaces that I think enable something like a catch up in relation to sort of the level of maturity that exists in the US venture ecosystem. Many of the industries that I think will sort of enable the next set of companies and entrepreneurship and solutions to be created in Latin America and succeed. So, you know, one of the core pillars of this infrastructure that I won't go deeply into, as mentioned, is that fintech sector, and in particular spaces like payments infrastructure. But it's also many, you know, enterprise B2B solutions, portfolio companies of mine like Worky, who are making it easier for companies to manage payroll and HR, for particularly, you know, smaller companies that lack the type of manpower to easily manage that process. And so taking off the operational lift and allowing that company to really more seamlessly grow and reducing that burden. I'm also really interested in spaces that enable future entrepreneurship more broadly, even outside VC-backed land, like many solutions in the e-commerce marketplace or e-commerce enablement spaces. It's companies in sort of logistics and distribution, both at a sort of large global scale, like Nowports in the portfolio, or many other at the more local levels. And then, you know, looking away from the sort of B2B and infrastructure piece, it's also companies that I think allow, you know, the LatAm consumer to sort of flourish more and have more security and stability, to also then open up opportunities to again, go and build and be more creative as individuals. So I'm seeing many, many more interesting opportunities in particularly the health tech space, providing really low cost, high quality access to both, you know, medical advice and medical treatments, and, you know, marketplaces for the availability of medicines that can make, you know, folks' lives healthier and easier to live, and obviously more available to be creative and start new companies. So I'm really, really bullish on Latin America and the Latin American as a whole, really having the potential to build many incredible solutions that will, you know, radically improve the lives of many people in a region that, you know, has not had a ton of capital access for the longest time. And so many of the companies that are just creating that ability to leverage that capital to create the next generation of really interesting products, I'm very bullish on. De acuerdo, totalmente de acuerdo, y efectivamente ante grandes desafíos de transformación vienen grandes oportunidades, y sobre todo, como lo mencionabas, sea en infraestructura, en el espacio de salud, en logística, pues empezamos a ver que poder desbloquear la transaccionalidad, el movimiento de capital y obviamente el acceso a servicios básicos, ya sea de salud, de educación, etcétera, pues hace que la región tenga un potencial muy interesante. Desde tu experiencia, Luis, ¿cómo has visto la evolución de estas tendencias de inversión por sectores o por industrias en la región? ¿Y qué nos podrías decir de en cuáles estarías más enfocados en los siguientes meses o en el mediano plazo? Pues gracias, María. Pues en general creo que Cristian hizo un gran wrap-up, un gran resumen de lo que está sucediendo en Latinoamérica en el sector, ¿no? De innovación en etapas tempranas, en etapas iniciales. Entonces no me voy a meter mucho ahí. Yo creo que es importante, voy a fortalecer y complementar a lo que Cristian ya expuso, ¿no? Creo que más allá, creo que hoy Latinoamérica no se puede concentrar en un tema de industria, no puede ser. O sea, creo que hay muchos fondos que hoy casi todos los que yo conozco son agnósticos por lo mismo, ¿no? Porque no hay un vertical. Hay tantos verticales que necesitamos mejorar y modernizar y destruir creativamente a través del emprendimiento e innovación, que pues enfocarte en un solo vertical, creo que hoy solo pudieras enfocarte en fintech, ¿no? Pero al final también cae a mi segunda reflexión, que es, pues creo que es fintech, ¿no? Porque hoy cualquier compañía, o se predice que la mayoría de las compañías del futuro van a ser fintechs. Pues sí, o sea, todas tienen un componente financiero,
todas acaban poniendo un componente de préstamo, que si un empleado no empleado, que si una caja de ahorro digitalizada. Entonces, también creo que hoy ya el fintech está así muy saturado y hay más de lo mismo, ¿no? Entonces tiene que haber y necesitamos ver innovación ahí, no nada más digitalizar los productos tradicionales financieros, de decir, ahora te ofrezco sociedades de inversión en Internet y te hice un onboarding digital prácticamente, pero el producto es exactamente el mismo que ofrece el banco, lo único, el canal de acceso es diferente. Está bien que ayude y permite que más personas puedan tener acceso a él, pero no están realmente innovando radicalmente en crear esa abundancia, reduciendo las tasas de interés, dándoles mayores retornos, que los costos sean menores. Entonces, pues es digitalizar más un proceso, es decir, de ir a sucursal bancaria, ahora voy y me meto en internet y hago un KYC y un boarding digital en menos de 10 minutos y mi celular se convierte en mi nueva sucursal bancaria. Tiene un factor de innovación, pero creo que es un means to an end. No de... No. Entonces, veremos si con el Web3 empieza a cobrar más relevancia en el LATAM. Empezamos que nos permita realmente generar innovación en el sector financiero para la población latinoamericana, ¿no? Entonces, porque se dice mucho de que hay que bancarizar y muchos están entrando a la bolsa por primera vez y invierte desde un bolsa. El impacto visto desde del punto increíble. Se está haciendo algo como GBM Plus lo... De acuerdo, creo que voy a interrumpirte un segundo Una porque, población de 120 millones de habitantes. Luis, te voy a interrumpir un momento solo porque veo que tenemos un poco de delay en tu conexión, pero mientras voy a ir haciendo como un resumen de lo que hemos escuchado y obviamente voy a reafirmar que Perdón, ¿me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos. Adelante. No sé qué pasó, pero no sé dónde me quedé. Estábamos hablando del ejemplo de GMB Plus. ¿Sí me escuchan? Ahí te escuchamos. Perfecto, digo, no sé dónde me quedé, pero en términos generales creo que tenemos que ver mayor innovación en el sector financiero, ¿no? Sí se ha visto grandes avances de inclusión, vamos, de apertura y de acceso, como lo logró GBM en casas de bolsa, ¿no? Donde había más de, solo teníamos 250,000 cuentas abiertas en todo el país y 115,000 activas durante 25 años, y nadie se ha dado la tarea de digitalizar y, bueno, y de realmente buscar otros mercados más amplios. Pero no le estás dando mejores retornos, o sea, te estás metiendo en un activo tradicional y sabemos que pues, la Bolsa Mexicana de Valores realmente no genera muchos retornos, ¿no? Es más, pierde más capital de lo que realmente ganas en un periodo de 5 años. Entonces, digo, como ejemplo de eso es, ¿por qué pavimentarías África para que llegue un DHL en un tema logístico cuando pues ya puedes brincarte a partir por drones, ¿no? Entonces, como esa analogía también de por qué jugarle a los famosos baby steps y decir, no, es que primero hay que darles acceso a las personas cuando te puedes dar, si ya les vas a dar acceso, dales acceso y edúcalos en algo que realmente les puede generar un valor patrimonial interesante, ¿no? Como invertir en alternativos, que es un poco lo que hace Arcángeles, en que las personas puedan invertir en el sector de innovación y startups y promover ese capital y generar mayor abundancia, invertir en bienes raíces, ¿no? Ya da el brinco bien, ¿no? Si va a ser fintech, creo que hay que dar el brinco bien. Y hablando generalmente de otras industrias, pues claramente el sector educativo, el sector de salud, como lo mencionó Cristian, se está dando una participación interesante en el mercado. Claramente nuestros modelos educativos son obsoletos, provocan esos dos sectores estratégicos de yo creo que toda la población latinoamericana sirven para muchos gobiernos en controlar a las poblaciones, ¿no? Que no nos dejan avanzar y que no nos dejan progresar. Y ahí es donde considero que pues, invertir en esos sectores ayuda mucho a erradicar esa corrupción y a empezarle a quitar poder a muchos oligopolios y muchas monarquías políticas
que nos permitan poder progresar, porque una población educada pues genera mucho progreso, ¿no? Entonces, creo que es un sector fundamental que tenemos que empujar y promover, sobre todo el educativo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y si puedes tener abundancia de poder accesar a la educación por Internet, ¿no? Es interesante. Y para concluir, tienes el futuro del trabajo, cleantech, ¿no? El tema de Lima, ¿no? Y finalmente, donde realmente crece y necesita mucho LATAM es el tema de SaaS y no-code que estamos viendo mucho, donde se necesita una gran digitalización de la mayoría de las empresas. Entonces empiezan a haber muchas soluciones no-code para hacer integraciones en sus negocios para poder digitalizarse y volverse más productivos y empezar a entrar en una economía digital. De acuerdo. Y muchas gracias por compartirnos justamente esta perspectiva que tienes de la región. Hay algo que me llama mucho la atención y creo que nos sirve para tema de discusión justamente en adelante, y es, hemos visto que por la tendencia que ha surgido alrededor de FinTech, pues muchos de los emprendimientos y de los emprendedores tratan de acercarse más a la noción de encontrar oportunidades transversales para un poco presentar sus ideas en este formato y hacerlas un poco más atractivas. Y creo que eso nos lleva también a entender pues cuáles son esas mejores prácticas y cuáles son la conducta correcta para empezar a conversar de una oportunidad de inversión y obviamente acercarse a un fondo. Me encantaría entender desde la experiencia de Daniel, por ejemplo, ¿cómo cree que deberían ser esos aciertos o ese comportamiento que le permita a un emprendedor acercarse de una forma más natural, más fácil, a tener conversaciones de valor con un fondo de capital? ¿Y cuáles son esas buenas prácticas que en tu caso has reconocido en los años que llevas en este negocio? Pues mira, primero hablando del emprendedor que está buscando el camino, que le interesa incorporarse a llamemos de movimiento o esta forma de desarrollarse, ¿no? Buscando un emprendimiento. Yo les diré que busquen una forma distinta con grandes ventajas competitivas de resolver problemas reales, ¿no? Ahorita justamente se hablaron de varios sectores que son súper importantes para la región, empezando con educación, salud, clima, etcétera, ¿no? Son varios que tienen varios problemas bastante interesantes que debemos resolver de forma innovadora. Entonces, encontrar esa forma innovadora para destacarse, para poder iniciar este viaje. Ahora, perdón, para todos los que ya están justamente en este viaje, recordar que nosotros como fondos estamos de 6 a 8 años con los emprendedores, ayudándolos a crecer, conectándolos, y después de estos 6 a 8 años buscamos una salida, ¿no? Y lo importante es que buscamos una salida. Es decir, nos casamos durante 6 años. Aquí, ¿a qué voy? Justamente que nuestra idea con la empresa es poder realmente escalar, ¿no? Si nosotros no podemos escalar dentro de las empresas, desgraciadamente no vamos a poder nosotros invertir como venture capital, porque la salida de nosotros de estas empresas tiene que de alguna forma dar retornos a nuestros propios inversionistas y tienen que de alguna forma sostener las empresas que pierden dentro de nuestro portafolio. Entonces, eso simplemente ellos tienen que, antes de verlo con nosotros, tienen que ver qué tipo de inversionista necesitan o qué tipo de fondeo van a requerir para poder capitalizarse, ¿no? Uno está en los fondos de venture capital, otros son los ángeles inversionistas, clubes de inversionistas, etcétera, ¿no? Pero también pueden acercarse a otros tipos de fondeo como deuda, etcétera. Fuera de ese tema de ya alineación de alguna forma al objetivo de un fondo de venture capital, creo que también existe una alineación también interna dentro de la empresa, dentro del startup, para saber en qué stage está, ¿no? O sea, tienen que entender en qué tipo de milestones vienen para este emprendedor, y entender realmente en dónde está parado para hacer una propuesta de valor realmente atractiva para el inversionista, ¿no? No puede ser una presentación y llegar con una evaluación de millones de dólares simplemente porque sabe que la puede romper en un
que ha identificado, ¿no? Creo que hay momentos de una etapa, hay ciclos en la etapa de una empresa y tiene que estar aterrizado de alguna forma el emprendedor para acercarse. Tiene que enfocarse, yo creo que en tener unit economics rentables, ¿no? Me han pasado muchas veces que justamente el emprendedor pierde capital cada vez que entra un nuevo cliente, ¿no? Entonces es súper importante porque ese pensamiento que solamente el crecimiento de usuarios, por ejemplo, es lo más importante, o que no se dan cuenta realmente de los márgenes y estos elementos de su modelo de negocio que hace que pierdan capital, es feo, ¿no? Es feo ver que justamente tienen una buena propuesta, pero están perdiendo dinero y no saben cómo aterrizarlo. Entonces creo que hoy más que nunca el mensaje es que tienen que entender que para hacer un negocio tienen que ser rentables. Y para ser rentables tienen que identificar no solamente un concepto con una ventaja competitiva, innovadora, etcétera, sino que tiene que ser rentable y tiene que ser escalable. De acuerdo. Y finalmente, nada más, cuando se acerquen con los fondos, tratar de adecuar sus presentaciones, investigar acerca del fondo al que van para ver que exista fit y que se preparen tal vez o adecúen la presentación para ese, el que va a escuchar al final de esta plática, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo y coincido en los consejos. Consuelo, a mí me encantaría escucharte porque tú tienes un poco la experiencia de haber estado en los dos lados de la mesa, haber emprendido y obviamente liderar los esfuerzos de inversión, incluso por fuera de la región, pero con un foco específico hacia Latinoamérica. Me encantaría escucharte, ya que has dado la vuelta y visto desde diferentes roles. ¿Cómo es el proceso de levantamiento? ¿Cómo es la mejor forma de construir relaciones de valor entre emprendedores? En tu experiencia, ¿cuáles son esas buenas prácticas y cuáles son esas buenas recomendaciones a tener en cuenta? Bueno, pues para sumar y no repetir en los puntos que ya comentó Daniel, pues yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Que no todos los negocios, por ser de tecnología, la mejor opción es venture capital para crecer, ¿no? Hay otras alternativas, tal vez el financiamiento, sobre todo en Latinoamérica, es escaso si tienes un pequeño negocio y quieres crecer e inclusive llegar a ser una empresa mediana, etcétera. No hay muchas oportunidades, pero no implica que necesariamente tu mejor opción sea un fondo de venture capital. ¿Por qué? Porque el asset class, ¿no?, de venture capital es un asset class de muchísimo riesgo, ¿no? Que por lo tanto, pues un inversionista espera retornos pues muy grandes en cada oportunidad que está uno invirtiendo, porque la gran mayoría van a fracasar. Entonces estamos esperando que las que sí sean exitosas, pues nos puedan dar no solo regresar el capital, porque ¿quién estaría invirtiendo, ¿no?, como inversionistas en un fondo de venture para que solo les regresemos el capital después de 10 años, ¿no? Entonces, cuando uno ve los económicos de un fondo de venture, no es nada sencillo poder estar en el top 5%, ¿no? Y poder estar dando más de 3 veces, ¿no?, todo el capital invertido a los inversionistas. Para eso, ¿qué es lo que buscamos, ¿no? En particular, pues nosotros estamos buscando, yo creo la mayoría de los fondos, sobre todo en etapas tempranas de inversión, pues emprendedores que yo creo que dos de las características más importantes, sin lugar a dudas, es que pues tengan una mente abierta y tengan una disposición para crecer, ¿no? Y parece sencillo y básico, pero hay mucho, yo creo, de fondo en estas dos cosas, ¿no? Porque muchas veces como emprendedores estamos muy convencidos que sabemos lo que tiene que pasar, sabemos cuál es el problema y cómo lo podemos arreglar. Y muchas veces nos obsesionamos inclusive con la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, hay que tener una mente abierta para escuchar, para ver, para aprender lo más rápido posible, ¿no? Porque tenemos una carrera relativamente corta, ¿no? Parece mucho 10 años que tenemos para construir una compañía de tecnología, pero a la vez es poco tiempo, ¿no? Si ves cuánto tiempo ha tomado hace 100 años a construir una compañía, ¿no?, una de las grandes compañías, pues es relativamente un tiempo muy corto. Y hay otros que lo están intentando, ¿no?, al mismo tiempo que nosotros. Entonces es una carrera prácticamente contrarreloj y hay que aprender muy rápido. Hay que estar dispuestos a crecer, que no sabemos, pues no tenemos nuestras debilidades, no tenemos todo lo esencial, ¿no?, para ser un emprendedor muy exitoso. Entonces para eso, pues tenemos que saber escuchar,
a quién escuchar y cuándo escuchar a quién, ¿no? Yo creo que es algo también muy importante. Y pues eso es sin duda también importante de cómo puede crecer, cómo podemos formar un equipo como emprendedores, ¿no? Que yo considero que es una de las formas en que más se le puede bajar el riesgo a una startup, ¿no? Es cómo estás formando tu equipo, que sea un equipo diverso en todos sentidos, ¿no? No solo de género, de pensamiento, de edades, de background profesional. Y pues eso es lo que uno está tratando, ¿no? De ver. Entonces, imagínense si eso lo puede uno ver nada más en un demo day, ¿no? Y luego ya escribir un cheque. Pues no se puede, a menos que, en mi opinión, pues que uno esté escribiendo cientos de cheques y pues ahí es cuestión de números, ¿no? Pues a alguno le voy a pegar. Si el 1% es lo que va a ser un home run y yo escribo 200 cheques, pues le voy a atinar a algo, ¿no? Pero si uno no está escribiendo 200 cheques, está escribiendo 20, ¿no? Estás invirtiendo en 20 compañías, está siendo más estratégico, pues para poder ver si un emprendedor tiene esas características y el equipo, etcétera, pues sí necesitas tener cierto número de reuniones y con cierta estructura, claro, no estamos hablando también el tiempo, pues es primordial, no solo para los emprendedores, sino también para nosotros, y 6 meses es mucho, sobre todo en etapa temprana, pero sí que se dé ese tiempo, ¿no? Sí habíamos visto, yo creo, sobre todo en el 2021, emprendedores, inclusive a principios de este año, me tocó solamente, pues no querían pasar más de media hora, ¿no? Con un inversionista y dice, no, pues todo el mundo me quiere invertir y dame un cheque y ya, ¿no? Entonces, hablando y tomando esto, lo que mencionaba Daniel, pues primero que nada, pues hay que ver también si uno está alineado, ¿no? Porque va a ser una sociedad a 10 años, sobre todo si uno está entrando como un inversionista líder, pues tiene que haber total alineación, ¿no? Porque cuando pues, las cosas están bien, todo es más sencillo, como van las cosas también cuando van mal. En los valores, que yo creo que es súper crítico, ¿no? Así como fondo buscamos que nuestros LPs estén alineados con nosotros mismos, pues también los emprendedores, ver que en valores estén alineados con los fondos, ¿no? Y yo creo que también es muy importante, pues en firmas más grandes de Venture Capital, sobre todo en firmas, digo, ya mucho más robustas, a lo mejor como las más grandes de la región o en Estados Unidos, sí que partner es el que se va a sentar en un board, ¿no? En un board. Creo que eso es muy importante. Y retomando, yo creo ahí un poco, conectando todo esto con lo que comentaba Luis, pues Venture Capital, en mi opinión, sobre todo es para innovación radical, ¿no? Estos brinquitos así de, pues ahora yo te hago remesa, pero digital y más barata, ¿no? Pues eso no es un gran cambio de innovación y todo el mundo, tarde o temprano, todo el mundo está en la carrera nada más de cómo la hace más barata, ¿no? Porque ya todo el mundo está digital. Y tarde o temprano a las compañías tradicionales, pues lo acaban haciendo digital también y entonces empieza el descalabro, ¿no? Entonces, es importante pensar, yo creo que como emprendedor y como fondo, pues que hay básicamente un 90% de probabilidad de fracaso, ¿no? Pero mientras hay un 10% de cambiar el mundo, pues es muchísimo, ¿no? Y la gran innovación pasa en ese 10%, ¿no? Y ese 10%, ¿quién reinventó el e-commerce? No fue Walmart, fue Amazon, ¿no? ¿Quién reinventó los medios de comunicación? No fue Televisa o NBC o CBS, ¿no? Fue YouTube, ¿no? Y ahora otros medios, ¿no? Y digo, el espacio no fue Lockheed, fue SpaceX y lo vemos, ¿no? La gran innovación y la radical no pasa en el centro, ¿no? De los mercados, pasa en la orilla, pasa en la incertidumbre y pues qué maravilla que ahora todavía tenemos más incertidumbre este año porque es un semillero para oportunidad, porque la innovación radical pasa exactamente en las orillas, ¿no? Donde hay gran incertidumbre. Y es a donde estas situaciones que nos encontramos globalmente, pues empujan a uno, ¿no? A irte del centro de un mercado a las orillas, ¿no? A hacer esta innovación radical, ¿no? Bueno, y algo que tomo de los comentarios tanto de Consuelo como de Daniel es que ambos nos han dado y nos han resaltado la importancia de tener esa alineación entre los valores, la estrategia que persigue tanto el emprendedor como el inversionista y a la larga es como crear esas relaciones de valor en el tiempo y construirlas, crear equipos.
Pero una de las buenas prácticas que yo creo que a veces se pasa por alto es la importancia de también saber construir en comunidad y utilizar la fuerza de las comunidades para hacer parte del ecosistema, para adoptar justamente y transformar o crear grandes equipos. Y ahí es donde también creo que tanto Cristian como Luis tienen una perspectiva muy interesante. Y empiezo en ese momento con Cristian. Desde tu experiencia, ¿cómo se puede utilizar o qué buenas prácticas se pueden tomar en la relación con las comunidades, en la relación con el ecosistema emprendedor que existe y qué se puede hacer desde la perspectiva de alguien que apenas está iniciando y no sabe cómo conectar o utilizar el beneficio que trae el hecho de conectar con más personas que ya están operando y que ya hacen parte de todo un ecosistema? Yeah, so you know, I think community is incredibly important for, in particular, for early stage founders who often, you know, really need support and expertise and a sort of guided sense of direction that can come from seeing what their peers have done or what other folks who have you know, succeeded in the tech industry in the past have done. And the power of that community, I think, builds over time as well, right? I think especially if you're a new founder, you have less information at first. The more people you meet, ex post, and sort of the value that you can extract from sort of other people grows as the more people you have access to grows. Is sort of just a basic thing. Illuminar was born out of Gangels, which is a firm based in the US that is, in my opinion, the ultimate sort of community-driven VC. We grew ourselves to sort of $1 billion a year capital deployment rate over the course of really 4 years because of the really you know, incredibly enthusiastic and active community that we have assembled over the years. In particular, our LP base is, you know, largely angel investors, high net worth individuals, often from backgrounds in technology and startups who really want to support the next generation of innovators after them. So, you know, these angels, of which we have, you know, nearly 3,000 individuals and then institutions as well, provide an immense amount of value, just given their extensive experience having built their own companies, and as people who can bring potential new customers, provide partnerships, and be really helpful strategic advisors beyond just providing capital. Illuminar really provides this access to this community as it exists in the US, but it's also increasingly existing in Latin America. I'm seeing many of the early generations of founders in LATAM becoming very active angel investors themselves, and really bringing their learnings from their company building in the region and supporting the growth of the region with their capital and their insights. I think that the continued activation of those types of folks who have succeeded in the tech world in LATAM as investors is really important to continue the flywheel of growth and learning in the region. And beyond really the communities of capital, I think that it's very important to highlight that many organizations in the region also bring really helpful community-oriented resources to entrepreneurs. Folks like Latitude or like 500 Startups do a really fantastic job of bringing very high potential founders together to share their experiences and support each other, and also to provide really helpful services like access to legal support, coaching, and obviously capital. There are also really great companies in the region that I think are doing a phenomenal job of supporting founder communities through their services as well. We just invested in a round, which is run by Martin Hayek and his really wonderful team, and which, you know, other than providing low-cost office space for their users, also provides really fantastic community events and opportunities for members to really engage with each other, and foster relationships between each other, and again, really provide that potential to potentially spark really interesting partnerships and business relationships, find new customers, et cetera. So I think it's really important to think about the phenomenal resources out there, both from
capital perspective, and an insights and relationships perspective, that can come from tapping into the power of community, both of angels and of founders building alongside you. So I think it's very important. Total, y tú has tocado un punto que creo que llega perfecto para Luis, porque justamente en el poder de la comunidad no solo encontramos el expertise, la capacidad de crear partnerships, sino también la posibilidad de desbloquear y de encontrar nuevas fuentes de financiación y de recursos de capital que pueden movilizar y permitir la incepción de las ideas. Luis, desde tu experiencia en formar no solo equipos, sino también nuevos inversionistas que están dispuestos a entrar y participar en este mercado, ¿qué buenas prácticas, qué consejos puedes dar en la forma de apalancar y de utilizar los beneficios de pertenecer a una comunidad o un ecosistema de emprendimiento? Pues gracias. Creo que, digo, nuevamente, Cristian, Daniel y Consuelo han dado sus puntos muy, muy asertivos en cuanto a lo que está sucediendo en LATAM, la parte de inversión y la parte de generación de comunidad e innovación. Si bien, digo, hay muchos otros fondos, digo, nosotros también a través de ArcFund tenemos y Arcángeles, pues las comunidades que tenemos de startups ahorita son más de 150 founders que forman parte de nuestro portafolio, que también están activados una comunidad de peer group, de inteligencia colectiva entre ellos. Creo que es el mayor valor agregado que les podemos ofrecer un fondo y organización, ¿no? No somos tan públicos como otros fondos que hacen más publicidad en redes sobre lo que sucede alrededor de su comunidad, pero pues nuestra comunidad está bastante contenta en ese sentido, ¿no? Entonces, por un lado está el promover y fortalecer esas comunidades para generar interacciones entre los mismos founders que se agreguen inteligencia colectiva, pero de esas ya hay muchas y bueno, pues yo lo hago por valor agregado y porque pues creo que todos los fondos tenemos esa misión y esa responsabilidad de también interconectar a tus empresas de portafolio para que crezcan y sean exitosas, ¿no? Pero lo que sí me he dado a la tarea de la misión en los últimos 3, 4 años ha sido el voltear del otro lado de la moneda, ¿no? En donde realmente no hemos acelerado inversionistas y estamos 100% enfocados en querer apoyar y acelerar empresas y fundadores. Y los fondos que tenemos pues, se están creando de un fondo en capital privado, ¿no? En donde son fondos cerrados y los fund managers pues, están más enfocados en capitalizar esas compañías, en encontrar esas joyas, esos diamantes en bruto y darle retornos a sus LPs, ¿no? Pero esos LPs son de muy alto poder adquisitivo. Entonces creo que lo que hace falta también mucho en Latinoamérica es acelerar inversionistas y que personas de la calle, personas común, y es a lo que hablaba un poquito antes del tema fintech, es que realmente puedan tener acceso a una inversión radical, a poder invertir diferente, ¿no? Y esas personas, invertir diferente no nada más es lo financiero y lo colectivo, ¿no? De unirnos es justamente invertir diferente, es invertir en comunidad, no nada más para mi propio santo, para mi propio presupuesto, para mi propio portafolio, sino es también pensar un poquito menos egoísta con tu capital, es decir, ¿dónde quiero invertir? Quiero invertir en las causas que me llaman la atención, quiero invertir para construir el futuro que quiero ver, ¿no? El México o Latinoamérica que quiero ver. Entonces es invertir eso votando con tu dinero en las causas que realmente te interesan y te impactan, más allá del potencial retorno financiero. Y además de invertir en eso, pues vas a invertir en tu propio patrimonio, en un patrimonio no nada más financiero, sino en tu patrimonio intelectual, cultural, social, ¿no? Conociendo nuevas personas, apoyando el impacto y generando abundancia en otros sectores, potencialmente trabajar para una causa justa y conseguir trabajo en una startup y cambiar de giro y empezar a impulsar y dedicar, invertir tu tiempo, no nomás es dinero, sino también tu tiempo en apoyar a crecer estas compañías, ya sea que trabajas para ellas y cambias de donde estabas anteriormente, como también puedes ganar más dinero, ¿no? Pero creo que esta parte comunitaria es importantísima y es un poco la misión de Arcángeles en acelerar más inversionistas y en agremiar a más instituciones aceleradoras, fondos, redes de ángeles, a que también se sumen a la causa con Arcángeles, acelerar inversionistas, educarlos y que puedan invertir desde montos pequeños en conjunto creando vehículos especiales para no dañar a las startups en su capital, en su cap table, pero es permitir que todos tengamos el acceso a poder invertir como un millonario, vamos, ¿no? Entonces eso realmente le da muchísimo acceso y abundancia y si logramos realmente despertar ese volcán dormido
de millones de personas que están desatendidas en la banca y en la parte de inversión patrimonial y los volteamos a que inviertan un pedacito de su patrimonio, así como dijo Consuelo, un 10%, que tengamos innovadores y early adopters en querer invertir en el sector del mundo retail, estás hablando de fácil 20, 30 millones de personas en Latinoamérica que pudieran invertir en startups. Eso colectivamente, cada peso cuenta. Y si lo multiplicas por un ticket promedio de $500, pues nos vamos por más de $1 billón que Christian y Angels han tenido como métrica de estar más o menos deploying $1 billion a year. Si nos juntamos como raza latina y permitimos incluir a más personas y los aceleramos y los educamos a invertir y movilizar capital a startups, cada peso cuenta, podríamos estar moviendo mucho más de $1 billón al año del público en general y sería de los VCs más grandes de Latinoamérica, ¿no? De manera colectiva. Entonces, creo que ahí está el poder de las masas, la sabiduría de las masas también, y esa inclusión, pensar en inclusión financiera, sobre todo en esta parte de inversión, que nos conviene a todos, y ver el crowdfunding y el fondeo colectivo como un complemento de los otros fondos existentes allá afuera, y que las compañías y startups en ese extremo de la innovación, no en el centro de las industrias, creando innovación, lo vean como una alternativa más digna de levantar capital y con una fuente alternativa, ¿no? Entonces, creo que eso llegó para quedarse y se está viendo a nivel global estas grandes comunidades de coinversionistas, tanto públicas o privadas, ¿no? Las redes de ángeles son grupos privados de inversionistas. No lo hacen tan público, pero son comunidades. Tenemos que promover mucho más la comunidad en Latinoamérica, que hoy a la fecha no existe una asociación de angel investing, ¿no? Como congregación, y está en proceso de desarrollo. Sí, y creo que esto nos lleva un poco a concluir ya como que en este recorrido del análisis que hemos hecho, que en definitiva el ecosistema de emprendimiento que estamos viendo en la región pues abre las puertas no solo para grandes ideas innovadoras, transformadoras, sino también para involucrar a más actores de la sociedad a participar, a también empezar a educarse, a tomar el rol de inversionista y no siempre ser o depender de una relación distante o más institucional entre un fondo tradicional y el emprendedor de pronto que se tiene noción tradicionalmente. Entonces, el ecosistema en el que estamos viviendo nos está viendo la oportunidad de tomar partido, de tomar roles y participar desde diferentes ángulos, desde mentores, inversionistas, creadores de contenido, participar en un equipo, apoyar esfuerzos que están transformando la región y en definitiva lo que estamos viendo es que en Latinoamérica esta ola de crecimiento, de innovación continuará, se mantendrá a pesar un poco pues, de la incertidumbre que trae naturalmente los mercados. Rápidamente, en un par de minutos, quisiera hacer como una revisión muy rápida entre todos los panelistas y saber como con qué mensaje o qué consejo final dejarían a la audiencia en un minuto más o menos. Entonces, empiezo con Consuelo. Bueno, yo creo que dos cosas. Una es que, pues yo creo que la mayoría de la gente que conozco con la que me reúno no está limitada no por lo que pueden hacer, son capaces de hacer, sino por lo que creen que son capaces de hacer, ¿no? Creo que esa es la principal limitación. Y la otra es que pues salgan a inventar el futuro que quieren vivir, ¿no? Sí. De acuerdo. Cristian, de tu lado. So I think I understood the question, but and I'll try to answer it. But I really think to conclude, it's a really wonderful time to be building in LATAM. There's never been a more sort of conducive environment, I think, to build a venture business in LATAM. And obviously it's very exciting. And I'm very excited about the many new companies that are seizing the moment and extending the platform to grow even further. I'm also really aware of the fragility and highly nascent nature of where we are in LATAM. I think it's really incumbent upon us as investors, as founders, as folks in government and policy making, to continue to think about how we can sustain the growth of the region beyond just capital deployment, and especially given the current sentiment in global markets. I think
obviously, yes, to feel empowered to build a business is really a function of privilege, and extending that privilege to folks more broadly in the region is very important through education, through policy. And so I'm really eager to not only support through, you know, obviously we talked about community and capital, but also really pushing forward as a community of all these folks to try to really create and leverage the necessary ingredients to sustain the growth that we've seen. It's very exciting. Gracias, Cristian. Voy a utilizar el espacio de Luis y Daniel para hacer un par de preguntas del auditorio, y si con eso ustedes también quieren sumar sus final remarks, está perfecto. Del lado de Daniel, nos preguntan obviamente que cómo podemos ayudar a evitar la muerte temprana de las startups, y como que este ciclo de vida y la tasa de éxito que tienen las startups que analizamos se pueda aumentar y mantener en el tiempo. Digo, obviamente depende mucho de cada situación de cada una de las startups, pero creo que afortunadamente también la TAM tiene el menor costo para mantener una empresa, ¿no? Entonces creo que la mejor forma de mantener viva la empresa es encontrando realmente el mercado al que tienes que, o sea, acercándote al mercado, ¿no? Escuchando al mercado también. Yo creo que un emprendedor que sabe escuchar al mercado es un emprendedor que tiene mucho éxito. El emprendedor que se mantiene completamente necio con una idea sin escuchar realmente el mercado, y que a pesar de que no le compre por acá, siente que por acá va y demás, no va escuchando, creo que luego se puede llegar a perder. Y creo que lo mejor que yo podría decir es escuchar, pivotear y poder encontrar con innovación y con ciertas ventajas competitivas un espacio en el mercado. Y bueno, a final de cuentas, creo que como conclusión es encontrando esto. Coincido mucho con lo que dice Cristian, obviamente lo que han dicho todos los panelistas ahorita. Creo que este incremento de 18 veces de 2017 a ahora nos ha dejado no solamente a la gente en común, ¿no? Creo que antes no escuchabas el término de startup como ahora, no escuchabas el término unicornio, no existía en México, por lo menos existía en otros países de la TAM, que fueron primero, ¿no? Tal vez Brasil, Colombia, etcétera. Luego empiezan a salir todas estas cosas, y ahora ya no es tanto realmente decirle a los inversionistas o a todo el mundo que puede ser algo viable. Ya se vio que es algo viable, ya se vio que puede hacer el cambio, ya se rompió ese paradigma, y creo que no hay mejor momento que ahora que realmente impulsarlo, tanto para emprender como para invertir, y espero que todos los que estén aquí escuchándonos estén igual de motivados que nosotros para impulsar la región en conjunto. Perfecto. Luis, de tu lado, mantengo la pregunta, es si hay alguna alternativa adicional para evitar la muerte temprana en los emprendimientos. Pues creo que cuando uno tiene una enfermedad crónica va a morir, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser visto de una manera positiva, y por lo mismo que mismo Consuelo también lo mencionó, y Daniel y Cristian, la tasa de fracaso es alta, ¿no? Entonces también hay que estar perceptivos y receptivos a que vas a fracasar, ¿no? Entonces, la única forma que puedes contrarrestar esa fuerza, ¿no? Porque siempre vas a tener una fuerza oculta, un dark force, siempre vas a tener dos fuerzas en contra tuyas contra tu única fuerza que tienes para esa, que es las dos fuerzas en contra tuyas siempre van a ser pues esa fricción del cliente, ¿no? Y las fricciones del mercado, ¿no? Y la única fuerza que tú puedes tener, que debe ser súper poderosa, es esa resiliencia y esa pasión y esa misión que tienes adelante, ¿no? Esa combinación de ser un misionario y un mercenario como emprendedor. Porque realmente yo siempre lo he dicho, que un emprendedor fracasa cuando se da por vencido. Entonces, y como dijo Daniel, si escuchas a tu cliente y en tiempos oportunos, siempre vas a poder encontrar la vuelta, siempre hay un cómo sí. Y hay que saber leer entre líneas, y muy, muy difícilmente a veces lo encuentra el emprendedor, por eso fracasa, ¿no? Además de, claramente, una de las razones es entre pleitos entre socios, ¿no? Entonces, claramente hay que tener muy bien las expectativas bien desde el principio, los Founders Agreements famosos, como también entender a dónde quieres llegar tú con este negocio con tu socio. Y la segunda, o de las principales razones también, es el tema de capital. Entonces, si no sabes levantar capital, aprende. Es complicado. Hay que saber vender tu negocio para enamorar a un inversionista para que te suelte un cheque, pero va combinado de otros factores de tracción y tamaños de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, es
empieza y levantar capital es un full-time job, entonces tienes que empezar desde el principio, ir desarrollando relaciones, aunque no estés levantando capital, para cuando realmente necesites, tengas, ¿no? Entonces, la moraleja también es you're always racing, en estricto sentido como fundador. Y conclusión, invitarlos a todos nuevamente a pensar diferente, también como organización. Ya no voy a aventar el comercial de inversionistas vengan al Arcángeles y vengan a invertir, todo lo contrario, sino hoy ya trabajamos con el TEC de Monterrey, SeedStars, Village Capital, Irrazonable, Mass Challenge, entre muchas, Parallel 18, ¿no? Rockstars, entre muchas otras organizaciones que aceleran empresas a cambiarles la forma de pensar, es decir, también aceleremos inversionistas a todas sus comunidades de mentores. Entonces creo que hay muchas organizaciones allá afuera que justo el educarlos y convertirlos en ángeles inversionistas en menos de 10 días puede generar un impacto muy positivo para el beneficio también de las startups, porque entonces genera mayor abundancia de capital y entonces puede ayudar a reducir esa tasa de mortandad, porque muchas de ellas sí logran tener su tracción, sí logran tener un equipo, sí están demostrando ejecución. Desafortunadamente no encontraron el capital correcto, o sea, la gasolina, que empujar el carrito a la siguiente etapa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues hemos cumplido con el tiempo. Agradezco el espacio que nos dieron para compartir estas opiniones, este análisis, y obviamente muchas gracias a Consuelo, a Cristian, a Luis y a Daniel por compartir este espacio también conmigo.